Perfecto, pues estamos grabando. Buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, por querer seguir aprendiendo, saber cosas nuevas. Mi nombre es Pablo Gallarín, formo parte de la Junta de Isaca Valencia desde hace ya varios años y lo que estamos haciendo, lo que hemos propuesto es una nueva actividad, un nuevo webinar con el objetivo de seguir divulgando, seguir formándonos y seguir aprendiendo pues, de grandes profesionales. En esta ocasión hemos querido invitar a una persona bueno, que nos va a aportar una serie de conocimientos que son muy valiosos dentro de este mundo que es la ciberseguridad. Eh, y lo que hemos querido hacer es no solo enfocarnos en aspectos puramente técnicos, que obviamente son muy necesarios, también en aspectos que tienen más que ver con lo que con lo que tiene que estar relacionado con la salud mental, la inteligencia emocional. Es algo que es transversal, que de una manera u otra todos tenemos que todos sufrimos, que todos tenemos que entender cómo funciona porque es vital para nuestro día a día y forma parte de esto que se llaman las soft skills, o que ahora se llama soft skill, pero vamos, que ha estado ahí siempre, que tiene que ver con otro tipo de inteligencia, no solo una inteligencia técnica, sino una inteligencia de saber conocernos y que de una manera, de manera indirecta va a ayudarnos a saber tratar con las personas y estar bien dentro de nuestro día a día. A ver, un momento que veo que hay más gente que se está. Sí, tienes 4 personas en sala de espera. Vale, y perfecto. Muy bien. Entonces, lo que os decía, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Ricardo Andrés. Ok. Aquí, perdón, que estoy admitiendo mientras estoy hablando. Entonces, Ricardo es una persona que yo tengo el placer de haber conocido directamente hace poquitos meses en Panamá. Ya lo conocía, compartimos, fuimos los dos ponentes en un evento de ISACA Panamá. Además de eso, yo tuve también la suerte de moderar una sesión en la que él era uno de los ponentes. Y yo creo que es de las primeras, no sé si la primera o de las primeras veces que va a hablar aquí en España. Yo creo que tiene un recorrido muy interesante porque combina esos aspectos que estaba diciendo, aspectos que son técnicos con aspectos que tienen que ver con otro tipo de inteligencia. De hecho, su título como tal es Chief Growth Officer, aparte de ser virtual, de dar a través de su empresa, que es CISOs Club, que ahora nos explicará un poco en qué consiste, donde actúa un poco como Virtual CISO, como Virtual Privacy Officer. También es investigador en ciberseguridad, en Seguinfo y liderazgo y es docente en diferentes programas. La cosa es que, aparte de todo esto, también se ha formado como Executive Certificate en ciberseguridad, ingeniería, en 27001, el Implementer 27005, tiene una serie de certificaciones, pero además también está certificado como coach profesional internacional. Tiene un máster en leadership y desarrollo de organizaciones con coaching. También tiene un máster en leadership skills de Harvard. Es coach profesional avalado por la Federación Internacional de Coaches. Y lo que él dice, es un poco lo que ha querido transmitir, es que su deseo de honrar el valor de contribuir en el desarrollo y crecimiento de los profesionales de la ciberseguridad. Eh, y realmente lo que ha conseguido hacer es crear espacios de aprendizaje con esas comunidades que tienen que ver con esas empresas de CISOs Club, CISOs Call o CISOs LATAM. Y ser mentor voluntario del programa Quiero Mentoría de la Universidad de los Andes en Colombia. Entonces, sin más, os voy a dejar con su presentación. Estad atentos, lo que os digo es algo que sí o sí nos interesa a todos, son conocimientos transversales que necesitamos.
Y si tenéis preguntas, yo lo que voy a hacer es estar recogiéndolas. La charla como tal durará los próximos 45 minutos y lo que os propongo es ir recogiendo esas inquietudes, esas cuestiones que os vayan surgiendo a raíz de la charla y yo se las iré transmitiendo a Ricardo. Así que, sin más, Gracias. eh, te dejo la batuta. Ok, mi estimado. Bienvenido. Hombre, muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí, por darnos acá en donde yo estoy, que es Panamá, son las 11:38. Me imagino que ustedes son las 6:38. Entonces están en el tiempo de la tarde y espero que este tiempo sea valioso y quiero honrar, como decía, el tiempo para que podamos compartir. La charla también tiene interacción entre nosotros y me gustaría que cuando nos toque el tiempo participen de la serie de preguntas y con eso también podemos ir recogiendo como todas esas dudas. Y gracias Pablo y gracias Isaac Valencia por la invitación, por tenerme aquí, por darme ese privilegio, porque pues como siempre digo, esta mañana decía en una reflexión personal, el solo hecho de levantarse de la cama es un privilegio, o sea que sí es un milagro, ¿sí? Debido a que mucha gente tiene como la idea de los milagros pareciese que los quisiésemos interpretar como unas manifestaciones superiores, pero no, es milagroso eh, saber que tú te puedes levantar de la casa. De hecho, la ciencia ha venido dando una serie de interesantes anotaciones, por cierto, que somos la única especie en la Tierra que está menos capacitada biológicamente para vivir, pero más dotada adaptativamente para subsistir, para que se hagan una idea. Entonces sí es un milagro que el ser humano en este contexto llamado Tierra sí exista, porque si nosotros somos los únicos que necesitamos vacunas para los virus. Nosotros somos los únicos que... Eso significa que los demás animales de la Tierra, pero necesita un león y no ve que un león se levanta y tengo que llevarlo para ponerle una vacuna porque le va a dar un... No, no, a nosotros sí. Entonces, en ese contexto hay que pensar un poco como cuál es el propósito de todo esto. Y como bien la charla propuesta tiene que ver con que hablemos un poco como de esto. Esto es un tema que nos viene golpeando y nos viene golpeando duro. La salud mental. Eh, somos, y lastimosamente, y para también poner un poco de contexto lo que trabajamos en CISOS Club, y es esto como profesional de seguridad, pues que me he formado como eso, pero también como coach y acompaño a otros CISOs, porque ese es mi trabajo ahora, ser coach y mentor de otros CISOs e investigar sobre el tema. Eh, Cómo este tema se ha convertido en una preocupación global. No es un problema menor. Y esto es algo que a veces nos duele aceptar y más a nosotros los profesionales de seguridad, de TI, tecnologías, que pareciese que se nos olvidó que nosotros, antes que máquinas, somos seres humanos. Interactuamos con máquinas supuestamente, pero hemos olvidado que la primera interacción es con nosotros mismos y con otras personas. Y yo siempre hago como un llamado de atención de ojo con eso porque de alguna manera todas estas anomalías que se están presentando del agotamiento no es solo pues en los profesionales de seguridad, sino en la población en general. eh, en nuestro caso pareciese que está ya marcando un disparador importante. Entonces, ¿qué propongo para antes de, de, de decir todo lo que voy a decir? Recomiendo tener en cuenta esto. Primero, una frase del autor, o sea, en este caso, este facilitador, tenga juicios, téngalos, pero no señale, no, o sea, usted puede tener y tiene el derecho a tener un juicio, sí, pero tenga en cuenta que un juicio con señalamiento va a cortarle el ala a su aprendizaje, ¿sí? Y eso es muchas veces lo que nos pasa y por eso les recomiendo esos dos libros. Y si no se han leído Los Cuatro Acuerdos, también otro libro, 80 páginas que pueden transformar la vida de cualquiera
y sobre todo el segundo acuerdo, no se tome nada personal de lo que le voy a decir o de lo que voy a decir. Muchos de los mensajes que están dichos aquí es para el profesional de seguridad y estoy hablando de la generalidad, muy probablemente no es usted y usted está perfecto. ¿Sí? Digo, está perfecto, no está sufriendo de estas cosas. Pues entonces no se lo tome personal, no siente que es un mensaje para usted. ¿Sí? Intente, como sugerimos siempre, ser un observador de su propia mente. ¿Sabes? Y de eso, como que es lo que vamos a hablar un poco. Interacciones, y esto es como una agenda propuesta, interactuaremos, hablaremos un poco del contexto, de la salud mental, del agotamiento, famoso burnout, resiliencia, ¿eso qué es? El mindfulness, mindful, ¿qué significa eso en términos generales y qué se está diciendo sobre eso? ¿Por qué hoy se está hablando tanto de eso? Casos, práctica, cómo atender el problema. También hay una práctica que me gustaría que entre todos la hiciéramos, ojalá lleguemos allá y ojalá se metan en el cuento, y unas reflexiones finales para irnos. Entonces, como les dije, hay interacción. Y aquí hay una forma de interacción. Ustedes pueden escanear ese código QR que está ahí, ¿sí? Y si me hacen el favor de responder la pregunta. Ojo la pregunta, porque el español tiene algo que el inglés no tiene y es una belleza frente a ciertas cosas. En inglés usted dice why y el why, al traducirlo al español, lo van a traducir muchas veces en el por qué. Pero resulta que nuestro cerebro está diseñado, mientras que voy hablando pueden ir contestando, resulta que nuestro cerebro está diseñado de una manera tan brillante que por lo menos español, nosotros podemos separar eso en dos cosas. Y no es lo mismo, trate de responder y haga conscientemente en su cabeza, no importa que lo conteste aquí o no, por qué y para qué. Y trate de analizar cómo son sus respuestas. Pregúntese por qué estoy aquí y para qué estoy aquí y va a encontrar, si lo hace conscientemente, cosas interesantes en su cabeza, que espero que lo esté haciendo, ¿sí? Que se den cuenta. Y para ponerles un resumen, un por qué normalmente siempre en tiempo de acción nos va a ubicar hacia atrás, es decir, mucho en el pasado. O, como decimos algunos coaches, encuentra usted la justificación de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces lo hace mirar detrás de la espalda. Pues cuando le pregunto, ¿y tú por qué hiciste eso? No, porque lo que pasa es que, y empiezan como ese juego de excusas, justificaciones, etc. Mientras que cuando usted pregunta un para qué, ¿sí? Pregúntese un para qué. ¿Para qué está usted aquí? Entonces empieza, no hay forma de devolverse en el tiempo pasado. Entonces, si usted inclusive se da la respuesta, no me la comparta, y lo hace usted allá sentado en su puesto, ¿para qué estoy sentado? No va a poder responder en pasado. En cambio, en un por qué sí. En un para qué generalmente siempre va a responder del presente hacia el futuro. Y eso es una forma de movilizarse. Y eso es, digamos, un truco cognitivo que uno utiliza muchas veces. Yo personalmente lo uso mucho en todas mis charlas de preguntarle a mis estudiantes y a todo el mundo, oye, ¿por qué y para qué? No son lo mismo. Usted no va a responder igual. ¿Sí? Y eso le puede dar una ubicación de cómo está usted y en qué tiempos inclusive mentales está. Y al final les voy a decir también qué propósitos estaba buscando con esos por qué y para qué. Para que se... Aquí tengo algunas, aunque todos lo están viendo. Aprender y desaprender complicaciones, prevenido, está perfecto. El mundo de la seguridad, a mí me encanta esa frase de los famosos vendehumo y yo soy uno de ellos. De una vez hago la advertencia. ¿Sí? Esté prevenido porque yo soy un vendehumo. ¿Sí? Yo no le voy a hablar de firewalls, no le voy a hablar de... Yo vendo humo. Vendo cosas, se supone, esotéricas. Y si se está riendo, fantástico. Y si no se está riendo y se lo está tomando personal, no puedo hacer nada. Pero lo importante es que esto sí es una realidad. Bien, igual, pues, voy a seguir adelante. ¿Qué está pasando? Cuando ustedes miran el contexto nuestro y el contexto global, y es importante, voy a ir de lo general a lo individual. Miramos el 2024 y el 2030 y el 2050 y uno empieza a ver las presiones en nuestro mundo, IA, inteligencia artificial, proyectos de seguridad, el CISO con más poder, ¿sí? El tema de sostenibilidad, el tema del ambiente, el tema de las guerras, bueno,
¿sí? Las oportunidades que tienen que aprovechar las organizaciones. En fin, el mundo está cargado de mucha tensión. O sea, el mundo está cargado de mucha tensión y hay mucha presión en todos los contextos, no importa cuál sea. Si usted mira por el lado de las tendencias, las puede resumir así. Una economía basada en datos, tenemos que hablar de resiliencia, tenemos que hablar de experiencia, los negocios ahora son virtuales, el trabajo es híbrido, el talento humano supuestamente está actualizado, está desactualizado, todo el mundo tiene la preocupación. A mí a veces me inquieta un poco escuchar a mucha gente decir, ahora, ¿cuál es el conocimiento que necesito para enfrentar el futuro? Y no leen, porque si usted ya se leyó informes del Foro Económico Mundial y otros, le está diciendo claramente en los informes del Foro Económico Mundial que por lo menos las mal llamadas skills que necesita para el futuro tienen que ver con el conocimiento técnico, sí, sí, pero no son las más importantes. Yo tengo esta frase propia que he venido diciendo, las tecnologías modernas, los avances, las tecnologías emergentes, todo esto está presionándonos a ser más quienes debemos ser que a saber más de lo que creemos que debemos saber. Es decir, palabras más, palabras menos, será más valioso aquel ser humano que en el futuro no muy lejano, 2030, 2050, sepa ser más humano que entender mejor a las máquinas y tendrá más valor. ¿Chao? Y si no, miren el informe del Foro Económico Mundial 2020 y la tendencia 2022, que ratifica que los primeros skills son inteligencia emocional, pensamiento crítico, resolución de problemas. Eso no tiene nada que ver con computadores. ¿Sí? O sea que, perdón lo que voy a decir, y de una vez regaño campana, seremos obsoletos aquellos que estemos concentrados solo en querer saber más de IA, de Big Data, de bla, 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 porque eso será reemplazado porque eso es la historia del ayer. O sea que somos expertos del ayer. ¿Usted es experto del ayer? ¿Usted quiere saber más de CISP, a ver, no se lo tome personal para nadie, CISP, CISM, CH, todas esas cosas, yo tengo algunas. Eso es válido ayer, no mañana. Y no le va a servir para mañana. A un ciberatacante no le interesa eso. ¿Sí? A un ciberatacante no le interesa eso. Y si uno sigue mirando, claramente la presión de, no sé si ustedes saben, este año han conjugado las estrellas, como dice algún especialista por ahí, han conjugado las estrellas para ver una presión, y el informe se llama Edelman-Ross. Hay más de 80 países que tienen elecciones, o sea que hay una gran presión por el tema. Y eso, si se lo suma a una IA con deepfakes y con campañas políticas, entonces ahí hay un caldo de cultivo para tener un problema este año grande. A eso, mire lo que dice el Foro Económico Mundial, ciberataques, y este otro informe, ¿sí? De riesgos de extinción de negocio, entonces ciberataques, la primera línea. Y si a eso le suma números, me gusta este, los pagos de ransomware superan los 1.000 millones, o sea que plata vamos a seguir gastando a la loca, ¿sí? Y vamos a seguir teniendo ataques, eso es inevitable, no hay forma de evitar los ciberataques, no hay. Y mensaje número 2, señores profesionales, debemos aprender a dominar o eliminar la palabra evitar de nuestra dialéctica de ciberseguridad. Usted no va a evitar un ciberataque. Eso genera demasiado estrés. Todos los días veo cómo se levantan CISOs con la presión de ir a su trabajo para decir evitar, 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 evitar. Yo digo, oye, no, tu trabajo no es evitarlo, tu trabajo es ayudar a la compañía a saber qué hacer cuando eso pasa. No es evitar, usted no va a evitar, usted puede demorarlo, disuadirlo, distraerlo, a lo mejor defenderse, pero ¿usted cree que usted va a cambiar la intención de un adversario de atacarlo? No hemos entendido muy bien el juego en el que estamos jugando, por lo que veo. Entonces, si usted se mete en ese concurso, juego, como lo quiera llamar, juego infinito, como lo llamo yo, ciberjuego infinito, entonces tiene unos adversarios, no es que sean muy sofisticados. Y aquí dejo una pregunta para sus reflexiones y mi amigo Pablo, que podría ser uno que dirima esto en un futuro no muy lejano, ¿será la IA el instrumento, herramienta que nivele la asimetría del combate? Porque ayer el lunes, perdón, en una entrevista que tenía con alguien, llegó y sacó una frase que me gustó.
llegó y dijo, la IA es un aliado para ambos bandos. Y yo, porque era de un artículo que decía aliado o enemigo. Y ella dijo, no, no, es un aliado para ambos bandos. Y yo, esto puede significar que puede ser y cambiar la asimetría del combate, no sabemos. Y si a eso le sumamos que cada vez tenemos un desafío con la gente, que la gente, necesitamos gente que sepa de ciberseguridad, sí, pero ojo, porque estamos creando unas burbujas que parece que no nos están funcionando y es, necesitamos que tengan conocimiento, sí, pero están también por ahí, como decía yo en alguna charla, en alguna oportunidad anterior, en Isaca, en un Latin Cats, y es, cuidado con esos unicornios azules que estamos buscando. No le estamos dando la oportunidad a nadie que quiera aprender y entonces al buscar un unicornio azul, creamos más una burbuja en donde no encontramos un profesional de seguridad y así tendremos más presión. Y si a eso le sumamos unos modelos digitales, entonces vamos a tener que entrar en la faceta de, oiga, esto está generando una bomba, presión, tensión, complejidad que nos puede estar pasando factura. ¿Sí? Nos puede estar pasando factura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y por qué de la salud mental? Primero, esto ya ha sido declarado como un llamado a atención en la reunión de Davos de este año y del año anterior. Se ha tratado este tema, por cierto. La salud mental está definida, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Como está ahí, un estado de bienestar mental, estado de bienestar, es decir, no es un resultado. Usted no tiene buena salud mental y la va a tener todos los días. No, es un estado que usted tiene que trabajar por él, ¿sí? Y sobre todo para ser el llamado de atención a que los momentos de estrés, salud mental no significa que no vaya a tener estrés. ¿Se puede tener estrés? Sí. ¿Se debe tener estrés? Sí. De hecho, la ciencia sugiere que tengamos estrés, sí, porque ahí es donde se llama algo que se llama la atención creativa y en la atención creativa donde a usted, aunque no lo crean, es donde mejor somos productivos. Y ese es un espacio que uno tiene que encontrar para cuando uno es muy productivo. Es decir, hay tensión, hay estrés, pero hay un estrés saludable que nos lleva a optimizar nuestras capacidades humanas, las inteligencias, la concentración, todo esto, y cuando eso se desborda es cuando tenemos problemas. Entonces nosotros sí tenemos que cuidar eso. Entonces muchas organizaciones han venido hablando del tema de, oiga, cuídela porque eso es un tesoro. Y como les dije, esto aplica a todo. Este informe de McKinsey me gusta porque aquí hablan, por ejemplo, eso no es de los viejitos, ni los viejitos están más dotados, ni los X son más dotados, sino aquí hay un informe que relaciona a la generación Z, pero también relaciona a los millennials, a los Gen. Es decir, esto es un mal de todos. Y sí, miren, el 59%, como menciona, al menos ha tenido un desafío con salud mental. ¿La ha tenido usted? Se ha sentido estresado, pero nos vamos a sentir todos estresados. Se le ha salido fuera de control, se ha sentido agotado, se ha sentido, inclusive ha llegado a estados mucho más profundos, una depresión, etcétera. Lo ha sabido manejar. Emocionalmente, eso se maneja. Lo ideal es que se maneje emocionalmente y que no se lleguen a las cosas. En el mundo de la seguridad, pues muchos amigos míos, esto se ha estudiado mucho y se lleva estudiando desde hace mucho tiempo. Aquí hay unos números para que ustedes se den cuenta de varios informes de industria nuestra, no es de, no, nuestra, que vienen hablando del dolor de cabeza que estamos viendo. 55% de los profesionales de seguridad están reclamando exceso de estrés en su trabajo la mitad del tiempo. 55%. Gartner hizo lo suyo con un estudio en 2023 y la semana pasada, de hecho, salió un nuevo informe que se llama CISO Burnout, que muestra cómo estos directores de seguridad están perdiendo la cabeza, por decirlo de alguna manera, con relación a la presión de trabajar en ciberseguridad y el estrés que le está generando. ¿Sí? Trabajan hasta altas horas de la noche, tienen expectativas irreales con respecto a la función. Evitar es una expectativa irreal. Muchachos, métanse, señores, señoritas, todos, métase en la cabeza que cuando usted, si trabaja en seguridad, quiere ir a su trabajo, no venda el discurso que va a evitar. No puede ser, porque es irreal. Usted no le va a cambiar la intención a su adversario. Vuelvo y digo, lo va a demorar, distraer,
disuadir. Esta es la reflexión inclusive que he compartido con fabricantes, que yo digo, no se pongan a vender a nosotros y a los gremios y a todos la idea que aquí no va, usted puede ser la tecnología con la mejor IA que se le ocurra y no va a pasar. Miren lo que pasó la semana pasada con Mitre. De hecho, sacaron un artículo muy interesante que dice, hasta los más preparados nos pasa. Algo presuntuoso para mí, en mi lectura personal, pero hicieron un diagnóstico de su propio ciberataque que fue en enero a raíz de la vulnerabilidad de Ivanti. ¿Sí? Entonces, y mire lo que está pasando con Palo Alto. Hoy sacaron una publicación pues que viene hablando un poco como del tema, a unos no les ha gustado la difusión, bueno, en fin. Y el otro tema, el aislamiento que está viviendo el profesional de seguridad en términos generales. Y con eso súmele otros números. Todos los profesionales, ¿está usted altamente estresado? En España hicieron un estudio interesante y se lo recomiendo, el ICSMS, ¿sí? Internet Security Forum, hizo este estudio, está en español, factores críticos en la generación de los ISO. Yo diría, eso se extrapola a todo profesional de seguridad y, oh sorpresa, el estrés está en el nivel negativo. Y, oh sorpresa, lo que han dicho todos, cada vez que un profesional de seguridad, y eso no, a ver, no podemos subvalorar muchas cosas que están sucediendo con los profesionales y que empiezan a decir, no, pero es que las generaciones viejas estamos más preparadas para sufrir los golpes. No, no, no. Eso es, eh, de hecho, los datos muestran otras cosas. Nosotros los mayorcitos, aunque no lo crean, sí, yo estoy también cerquita del piso 5, sí, los mayorcitos tendemos en momento actual a ser un poco más sensibles y vulnerables a estas anomalías, ¿sí? Entonces, para que se hagan una idea de lo que está pasando, ¿sí? y de lo que es esta realidad, ¿sí? Y de lo que es esta realidad, adicional a que esto se está volviendo también un riesgo. Si son analistas de riesgos, entonces los altos niveles de estrés de los profesionales de seguridad es un riesgo porque nos estamos equivocando en la toma de decisiones o en la presentación de información o en muchas cosas que pueden llevar a un riesgo organizacional para que ustedes lo tengan como nota alternativa. Yo les dije, sí se puede trabajar en el nivel de estrés adecuado, sí. Entonces usted tiene calma, euestrés y disestrés. Cuando usted está en euestrés, que es un estado mental, es donde tiene el óptimo performance y es donde usted está más concentrado. Ahí les recomendaría, aunque más adelante lo puedo hablar, la teoría, la técnica del pomodoro, que es de estar 25-5, 25-10, si se siente más capaz 30-10, 30 trabajando enfocado sin distracciones, 10 de descanso y vuelve y juega. O utiliza el truco del autor del libro el Club de las 5 AM, y entonces es los primeros 90 en donde el cerebro está más despierto, 90, descansa 20 y empieza en ciclos de 50-10 para todo el día. Cada uno tiene que encontrar su ritmo. Lo importante es que el estrés no hay que satanizarlo. Hay un estrés saludable que nos lleva al performance. Cuando ya hay fatiga, cansancio extremo, problemas físicos, entonces empieza a ser el declive y empezamos a llegar a ese estado de agotamiento. Pero digamos que eso qué es, para que ustedes empiecen a saber esto qué es. Entonces, el burnout se ha caracterizado como un dolor de cabeza del trabajo, pero también puede ser en el hogar, pues, pero fundamentalmente se ha considerado como una anomalía en el trabajo con el exceso de trabajo. Cuando usted está fuera del burnout, puede estar en energía, involucramiento, eficacia, puede ser productivo. Cuando usted puede estar entrando en eso, factores que pueden ser llamados de atención. Exhausto y sobre todo una que es un disparador. Si usted es cínico el 99% de su día, tenga en cuenta que puede estar sufriendo de burnout. Ah, es que mi personalidad es de un humor negro. Eso es una forma de ocultar su problema. Muy probablemente usted está sufriendo de burnout y hay que revisar. Si usted empieza a entender, empieza a ver que es inefectivo y que nada le funciona y que empieza una crisis de, oh, estoy fuera de resultados en todo lo, mejor dicho, me levanto y ya estoy fuera, empiece a sentir el llamado de atención y que puede darse por sobrecarga de trabajo, falta de control. Queremos controlarlo todo. Nuestro cerebro a veces, y sobre todo con los que trabajamos en seguridad, el control es
como que esa cosa que nos condiciona que queremos controlarlo todo. No, no puede controlar todo. Controle solamente lo que hace usted, no los demás. Puede que porque no lo reconozcan también pase, puede que las injusticias también lo lleven, puede que los conflictos de valores también lo lleven allá, puede que las distancias con las otras personas también lo lleven allá, que se sienta ampliamente aislado. Hay muchos factores, ¿sí?, que hay que tener en cuenta. Aquí hay un interesante estudio en ciberseguridad, por cierto, ¿sí?, de cómo ese ciclo de agotamiento, desempeño, características del trabajo y el rol pueden estar jugando fuertemente en ciberseguridad. ¿Sí? Hay muchos profesionales de seguridad, yo vuelvo y digo, mi trabajo como coach lo he visto, que muchos profesionales de seguridad se me acercan y me dicen que yo no me siento cómodo con mi trabajo. Y sobre todo, por ejemplo, estas capas inferiores, analistas, pero por el otro lado también ejecutivos que me dicen, oiga, no, es que esta vaina, lidiar con personas y ahora tener que comunicarme con una junta, yo nunca aprendí esa cosa. Entonces eso genera, ¿sí?, tanta tensión y tanto estrés. Y hoy por hoy, por ejemplo, el CISO que está tan envuelto en tanta dinámica de visibilidad y que sea visible, entonces eso también le genera demasiado ruido. Entonces le hace perder sentido y obviamente el cuidado que debe tener. Vuelvo y digo, esto no es un tema nuevo. Mire, en el RSA 2012, la primera vez que vi una charla investigando sobre esto, que se habló del estrés. 2012, llevamos 12 años hablando del tema en seguridad. 12. ¿Sí? Este fue el año pasado en el Black Hat, ¿sí? Y esto va a ser este año en el RCA. Así que si alguien tiene la oportunidad de ir, vaya a esta charla. La intersección en cómo a través de la neurociencia se puede ir trabajando este tema en seguridad porque es un mal que nos está matando. Cuando digo matando es una expresión un poco, aunque hay un informe de una empresa que se llama Nominet que sacó en el 2018, que es bastante preocupante porque hablaba de lo que hacen muchos cuando ya están en estados extremos. Toman pastillas, se automedican, ya llegan a las líneas de depresión. Yo tengo que confesar que conozco a una CISO que sufrió por un ciberataque de depresión y hoy está en un tratamiento y tuvo que retirarse de todo porque está en un tratamiento por el efecto que le produjo y así varios otros que han sufrido de algunas enfermedades. Entonces, cuando uno está agotado, tiene dos desafíos, los actitudinales y los cognitivos. Los actitudinales, pues tiene que ver con este cinismo, que tiene que ver con que si usted tiene muchas rutinas automáticas, si usted tiene muchas decisiones que tomar o no las tiene que tomar, bueno, en fin, tiene un compendio de actitudes, comportamientos, entre ellos el mejor categorizador es el cinismo, y por otras cognitivas, decisiones. Entonces empezamos a ser erráticos en las decisiones y empieza usted a tener desconexiones con las personas. Empieza usted a descuidar la salud y a comer peor de lo que comemos. Nuestra salud mental empieza por aquí también, ¿no? Y por acá. ¿Qué lee y qué come? Entonces, si usted todos los días pues se come aquí en este lado del mundo muchas frituras, entonces pues no espere que su salud mental sea la mejor, ¿sí? Si usted nunca come y prueba un vegetal, no espere que su salud mental sea la mejor, ¿sí? Eh, ¿Sí? Y hay factores, la presión de tener la reputación de la empresa, la presión de la rotación del profesional de seguridad. Ustedes saben que el profesional de seguridad está rotando mucho, entonces eso genera demasiadas cargas que a veces no sabemos manejar. Esta no es su vida. Si esa no es su vida, me cuentan. ¿Sí? Si su vida es lineal, lo quiero ver. ¿Sí? Me gustaría verla. Pero yo creo que esta es la vida de todos. La vida de todos es subir, bajar, caerse, levantarse. Y por ende, hablar de resiliencia no es hablar de un producto, es también un estado, es una capacidad humana, multidimensional. No, ojo, resiliencia no es resistir. No, no se trata de resistir los golpes de la vida, no. ¿Sí? Es enfrentar, administrar, gestionar la forma en cómo yo me desenvuelvo en los desafíos del diario vivir. Y una empresa es resiliente en la medida en que sus personas sean resilientes. No es que la empresa es resiliente porque sí y las personas no lo son. No. Una empresa va a ser operacionalmente resiliente porque tiene unos procesos, pero porque sus personas son resilientes.
¿Listo? Entonces, en ese sentido es importante que tengan en cuenta que la resiliencia no me va a resolver el problema del burnout, no, me va a dar instrumentos, ¿sí? Me va a dar instrumentos es para poderlo saber manejar. Entonces, ¿cómo se atiende este problema? ¿Sí? ¿Cómo se va atendiendo esto? Porque pues ya les hablé del contexto global, presión, 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 individual, seguridad, trabajo, trabajo, más trabajo, el adversario va a seguir atacando sin problema. Pero ¿cómo atendemos esto? Se puede atender de manera grupal, organizacional y de manera individual. O sea, los dos enfoques son bastante válidos. De manera grupal, por ejemplo, y aquí tomando el informe del ISMS, que ha sugerido, bien por Isaca Valencia, un aplauso, porque ha sugerido hablar del tema. Entonces, en comunidades, hablar del tema. Esto es un problema que nos está maltratando. Hablar del tema y que usted ojalá salga de aquí y hable de ese tema con otro, ¿sí? Y que no sea un tabú y que no... a veces me inquieta un poco ver a muchos profesionales de seguridad que cuando me hablan, me dicen, ¿puedo hablar contigo en privado? Entonces, hablamos en privado porque se sienten expuestos. Y yo le digo, ¿has hablado con esto de alguien? No. ¿Con tu familia? No. ¿Con algún amigo? No. Solo contigo. ¿Y por qué me escogiste a mí? No sé, porque tú hablas del tema. Ok, listo, perfecto. Pero se vuelve un tabú, es que yo siento que esto puede ser, y como me lo dijo una vez un profesional, yo siento que esto puede ser una carga y lo siento como una debilidad, y entonces yo, ¿sí? Entonces, talleres, conversaciones con pares, tienen grupos de trabajo que hablen de este tema, por ejemplo, en las comunidades que tengo, esto es un tema que pongo casi que a diario, ¿sí? Y para el lado de las organizaciones, formarse en resiliencia, apoyo de las empresas, armar grupos de apoyo dentro de las organizaciones y construir un poco de la empatía que el área de seguridad merece. Entonces, me gustaría otra vez, otra interacción para que vayamos mirando cómo practicamos esto. ¿Cómo cuidan ustedes su salud mental? ¿Qué hacen ustedes? Porque ya les dije yo algunas cosas, pero ¿usted qué hace? ¿Cuida su salud mental? ¿Hace algo o no hace nada? ¿Sí? Hoy hoy no, yo nunca hago nada, ¿no? No se sienta mal, igual esto es anónimo, o sea que no voy a poder identificar de las 40 personas que hay, ¿sí? Sí, spinning, fantástico. A mí me gusta, digamos, yo vengo del mundo deportivo, fui atleta de alto rendimiento durante eh, 38 años. Hoy no es que no sea, entreno todos los días de lunes a domingo, pero cuando jugaba voleibol semiprofesional, jugaba voleibol playa, entonces era un atleta de alto rendimiento, pertenecía a un equipo, tenía una liga, bueno, en fin. Entonces, digamos que entiendo eso, atletismo, comida, camino y hago senderismo, fantástico, voy al psicólogo y trato de mejorar continuamente con lo que aprendo, desconectar en los días libres, que sea verdad, porque yo le voy a decir, si desconecta en los días libres y se lleva su celular, no se desconectó. Bici de montaña y rescato animales de la calle, fantástico. Eso me gusta de la gente de Europa que tiene un sentido un poco mayor de altruismo y de estar en contacto con muchas cosas. Acá no lo tenemos tanto. Dormir bien, fantástico. Si usted duerme 7, 8 horas, está en la línea de los mejores. Playa, grounding, leer, fantástico. Hay que sumarle comer, hacer ejercicio. Entrenador de rugby adolescente, wow, fantástico porque tiene contacto con otras realidades y eso. ¿Qué nos hace servir a otros? Servir a otros tiene un poder excepcional en la neurociencia del cerebro y es que nos ayuda a ver con una realidad distinta nuestros problemas. Deporte, sol, buena alimentación. Bueno, aquí están todos que se cuidan, mejor dicho, a fondo. Y eso está muy bien. ¿Sí? ¿Qué pasa con todo esto? Hay tres cosas. Usted pertenece, le importa y cree. Tres verbos grandes. Y los tres verbos se necesitan en conjunto para poder tener como una armonía. Entonces, si usted tiene una alta pertenencia a algo y le importa algo, pero no cree, entonces tiene ausencia de esperanza. Entonces, recomendación, revise su confianza y sobre todo, hágase una pregunta clave. ¿Cómo está definiendo usted el error? El error, y les dejo esta pregunta, esto es de lo que yo normalmente hago. El error para mí es, haga la pregunta, es para usted, no para mí. No me tiene, no, eso es para usted, ¿sí? ¿Cómo me relaciono con la ejecución de mis tareas? Y sobre todo que puede estar pensando también en qué habilidades
porque pertenece y le inculca, pero no cree, pues porque puede ser que haya en esa ausencia de esperanza una oportunidad para un cargo nuevo, lo que sea. ¿Qué habilidades y capacidades necesita desarrollar? Habilidad y capacidad no son lo mismo. Una habilidad lo prepara para enfrentar las certezas. Para eso sirven los cursos, etcétera. Una capacidad lo prepara para enfrentar los inciertos. Y para eso sirve el pensamiento crítico, la empatía y cosas como esas que son un poco distintas. Las capacidades son más humanas, las habilidades son más de conocimiento. Ahora, cuando usted solamente pertenece y su idea de pertenecer a un grupo, una comunidad, es lo único que lo marca, es decir, que no cree ni le importa, entonces puede sufrir de un exceso de autoridad y empieza a pensar que es que todo usted se lo merece. Y tenga en cuenta que las cosas no son un derecho, no es un derecho, no es un derecho respirar, no es un derecho, eso es un privilegio, no es sobre un minimalista, no, es un privilegio que usted se levante a respirar. ¿Sabes? Esta semana me dieron una gran lección porque alguien me preguntó que cuántos años tenía. Yo le dije que tenía tantos años y la persona me dijo, ay, ve, yo tengo los mismos años. Y cuando nos vimos al espejo, la diferencia es brutal. ¿Qué sentí yo? Yo lo único que pude sentir fue agradecimiento porque al verlo a él en el espejo, que se ve 10 años mayor, ¿sabes? Mayor, y yo verme en el espejo, yo lo único que dije, la vida me ha tratado bien. ¿Sí? El creador, el infinito, el universo, como lo quieran llamar, me ha tratado muy bien, pero me llenó, en vez de llenarme de regocijo, me dio como una lección de humildad. Yo sentí que me estaban golpeando y me estaba diciendo, no, yo no he tenido una buena vida, yo he sido privilegiado por tener la vida que tengo. ¿Sí? Y eso fue lo que aprendí ese día. ¿Sí? Entonces, por el otro lado, si usted tiene, cree y le importa, pero no pertenece a nada, entonces puede tener ausencia de conexión y puede estar pasando por hacerse las preguntas, ¿me siento solo? ¿A quién puedo ayudar? Necesito participar. Entonces, por ejemplo, el que es entrenador de rugby está claro que ahí tiene una forma de responderlo, ¿sí? Pero, si yo no creo ni pertenezco a nada, pero todo me importa, entonces puede estar sufriendo de superioridad y llego a la arrogancia. Recomendación, el lenguaje de nosotros transforma la forma en cómo procesamos el mundo. ¿Cuántas veces usted al día dice nosotros y no yo? ¿Cuántas veces? ¿Sabes? Y por el otro lado, si usted cree y pertenece, pero no le importa, entonces puede tener otro pequeño problema, ¿sí? Que es la ausencia de impacto. Pregúntese, ¿cuál es el propósito? Reflexione sobre su propósito, pero no como ese valor altruista, no, ¿sí? Y yo siempre suelo ayudar. Para usted el éxito es qué, defínalo igual. Para mí una victoria es qué, la que sea. Y si usted solo cree, entonces puede entrar en fanatismo. Entonces puede tener cosas como que solo es mejor y para eso sirve mucho el pensamiento crítico. Por eso necesita buen trabajo en equipo para poder tener más pensamiento crítico, sea un poco más paciente, desarrolle un poco más la empatía. ¿Sí? No es conveniente que ninguna de las tres, que por eso digo armonía, creer, pertenecer e importar, son tres que necesita, siempre las va a necesitar. ¿Sí? Y pregúntese cómo está usted. ¿Dónde tiene que seguir trabajando? En su mente, pensamiento positivo, que no es lo mismo que el pensamiento optimista. ¿Sí? Entonces tenga en cuenta eso, ¿sí? El servicio ayuda muchísimo a poder contrarrestar un poco como estas situaciones. Las preguntas, ser y hacer preguntas todo el tiempo a nosotros y a otros nos ayuda mucho y sobre todo una inteligencia emocional, trabajarla. Trabaja su inteligencia emocional, sabe cómo gestionar sus emociones, sabe que es una emoción y que es un sentimiento, por ejemplo, que no son lo mismo. Una cosa es lo fisiológico, las emociones, que son cinco, como está descrito más o menos en la literatura, y los sentimientos son esa forma de racionalizar. Entonces yo puedo pasar por una gama infinita, por no decirlo así. Hay un mapa que se llama el Atlas de las Emociones, que lo pueden buscar en internet, es muy bueno y que lo lleva por esa gama y uno empieza, uy, caramba, con la ira tengo bla, 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 con el amor tengo bla, 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 con el... Sí, sí, pues entonces puedo tener, y entre más conozca y me les conozca las mías, sepa cuáles son mis fortalezas, mis vulnerabilidades, podría hacer una mejor administración para poder llegar ahí sí, a esto, mindfulness. ¿Por qué se habla de esto? Y ya para ir cerrando, el mindfulness no es solo meditar,
El mindfulness, como está descrito, tanto de Oriente como Occidente, es poner atención. ¿Sí? Poner atención. Poner atención de formas particulares al momento presente. Ejemplo, usted en este momento puede detectar cuáles son los pensamientos que está teniendo mientras que el facilitador está hablando tanta carreta, dícese de estar hablando un pocotón de locuras. Eso es estar presente. Eso es mindfulness. ¿Sí? No solo es cerrar los ojos y empezar, no, no. Eso se puede hacer. Y de hecho, esa es la práctica y me gustaría que lo hiciéramos. Pero es más que usted sea capaz de tener su cabeza ahí, conectada a ese momento presente. Que usted esté aquí. Usted está aquí, no tiene su celular a mano. Si tiene su celular a mano y está cada rato así, eso no es mindfulness. Eso es, eso como dice, eso es mindlessness. ¿Sí? Tips, inclusive para que usted sepa, cuando usted está en una conversación uno a uno y usted está con una persona y saca su celular o lo tiene encima de la mesa, créame que eso es mindlessness y el cerebro del otro dice, este no está conectado, chao, me fui. Entonces, ¿quiere tener conversaciones exitosas? Su conversación exitosa va a ser cuando usted no tiene esa distracción. Y ahí es cuando están las conversaciones serias, profundas, que le van a ayudar a estar en un momento de mindfulness, porque eso es, ¿sí? Y en el caso nuestro de cyber mindfulness, ¿sí? Es poner atención en el mundo digital. De hecho, ese es un paper de una investigación muy interesante que ya nominó cyber mindfulness. Es la capacidad de estar en la experiencia presente en el ciberespacio. ¿Sí? Para ayudar a entrenar a las personas a estar más pendientes de los ataques cibernéticos, o sea, que esto sirve mucho para educar a las famosas personas de la empresa. Sí. ¿Es usted mindfulness? ¿Está usted atento el presente momento? Eso hay que practicarlo y eso se practica, eso, y se hace con actividades, los que dijeron deporte, comer, come y usted sabe cuántas, por ejemplo, ejercicios simples. Mañana, ahorita, cuando vaya a comer, haga un ejercicio simple, siéntese a comer y cuente cuántas mordidas da por cada bocado que se mete a la boca. Eso es mindfulness. Eso es mindfulness. ¿Sí? Tómese un vaso de agua y siente usted cómo baja el líquido por entre la... Eso es mindfulness. Se va a bañar, sienta cómo la regadera moja la dermis. ¿Viste? Eso es ser mindfulness. ¿Sí? Se va a peinar y usted cuando se está, bueno, yo obviamente no puedo hacer ese ejercicio, está clarísimo, pero se va a peinar. El que tenga el pelo largo, chicas y chicos, se va a peinar, sienta cómo el cepillo penetra, eso es mindfulness. Se va a tomar una pastilla, sienta cómo la pastilla, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuáles son esas sensaciones? Porque eso significa que usted se está ahí. Sepa decir no para que le ayude a su mente a poder trabajar mejor. Defina sobre todo las expectativas del éxito. Yo creo, digo y sostengo que hay que reevaluar eso, ¿sí? Entre más usted sea consciente del nivel de estrés que va a manejar, entre más usted sea consciente de saber pedir ayuda, comer, dormir y hacer ejercicios, saber definir límites, buscar soportes y definir expectativas racionales, va a poder tener un mejor manejo para no caer en esos estados de agotamiento, ¿sí? Porque eso es a lo que hay que no llegar, no hay que llegar ahí. Entonces, como les decía, me gustaría que hiciéramos una práctica. Se sienten cómodos, no tienen que prender la cámara, no tienen que hacer nada. Lo único que tienen que hacer es escuchar la música. Son 5 minutos. Y dejarse guiar por la música que está. De hecho, no es guiada. ¿Sí? Yo voy a dar ciertas indicaciones. Si quieren hacer la práctica, está bien. Y si no quieren hacer la práctica, no pasa nada. No, no, sí. Es una onda gamma, ¿sí? Que ustedes pueden buscar en internet. Las ondas gamma son las que hacen que nuestro cerebro esté como en sintonía. Voy a bajarle un poquito para que me puedan escuchar mejor, ¿sí? Y simplemente siéntese, siéntese, simplemente escuche, escuche la música, respire, No, no se oye la música, perdona. ¿no? No. ¿Ve? Igual, no importa si no se oye o Vale. se oye, ¿eh? Simplemente siéntese, respire, tome aire, inhale por la nariz,
exhale por la boca. Vamos a hacerlo 3 veces. Inhale, que usted sienta cómo el aire entra. Si quiere cerrar los ojos, ciérrelos. Ya a mí no me incomoda no cerrarlos o cerrarlos. Que usted sienta cómo se transporta el oxígeno, que sienta cómo le rasca el aire en la nariz. No tiene que hacer nada. Simplemente concéntrese ahí. No tiene que pensar en nada. Y si piensa en algo, está bien. Y si no piensa en nada, está bien. Y si le parece carreta, está bien. Y si le gusta el ejercicio, está perfecto. Simplemente inhale, exhale. Deje por un momento que su mente vuela, listo, que vuele. Camina, listo, camine. Todos los que dijeron que están en haciendo senderismo, imagínese que está ahí. Experimente ese momento en su mente, si quiere, o experimente su respiración si quiere. Siga respirando, es lo más importante. Siga conectado con su respiración. Permítase respirar. Entienda el valor de respirar. A lo mejor puede hasta percibir cómo está sentado. No importa que tenga música o no, solo inhale y exhale. Esta es una práctica que puede hacer todos los días si le interesa. No necesita ser larga, corta, puede ser un minuto. La práctica hace el maestro. Relájese. Cuando se sienta cómodo, cómoda, vamos a terminar el ejercicio. No tiene que terminarlo de ninguna manera especial. Simplemente, si cerró los ojos, abrirlos. Y si no cerró los ojos, no pasa nada. Termina de la manera como usted desee que termine. Ok. Listo. Volver a la calma normal después de respirar es algo normal. Usted simplemente termina como lo desee. Puede terminar con una respiración profunda y vuelve y sale. No requiere de grandes cosas. ¿Qué es lo importante de este tipo de prácticas? Respirar, si ustedes no lo saben, fisiológicamente lo que hacemos cuando respiramos es transportar oxígeno. Por eso nos dicen que en los momentos de ir a respirar, ¿por qué? Por una simple razón, porque no tenemos lo que hace el cortisol cuando estoy en un momento de tensión es eliminar o disminuir al máximo el nivel de oxígeno. Entonces, respirar significa que yo voy a transportar en más oxígeno para poder atenuar al cortisol para poder tomar una mejor decisión. Por eso nos dicen respirar. Y esa es la fisiología de respirar. De hecho, hay un libro que se llama Breathe, muy recomendado, que es muy fisiológico, mucha explicación científica de lo que significa respirar, no esotérica.
respirar para que te calmes. Te calmas es fisiológicamente porque vas a transportar es más oxígeno a todo el cuerpo. Esa es la idea de respirar. Y cuando usted está haciendo estos ejercicios de atención plena, lo que la respiración, concentrarse en algo, en si él siente el aire aquí, si sintió el latido del corazón, si sintió cómo estaba sentado, eso lo que hace es que lo trae al momento presente y lo hace ideal para poder entrar en un estado de atención posterior para el trabajo, para calmarse, para lo que sea, no importa. Lo importante es practicar una hora, un día, en cualquier hora, en cualquier día, un minuto. No necesita hacer ahora 2 horas, no. Eso es lo atractivo que tiene, por ejemplo, en el mundo ejecutivo el mindfulness, que se ha utilizado mucho en el mundo ejecutivo. Se ha utilizado mucho en el mundo ejecutivo es por eso, porque son 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, y es simplemente inhalar, experimentar la respiración y exhalar. No tiene nada más. Claro, digamos, yo soy un practicante de mindfulness y a mí no me da pena ponerme en una pantalla para respirar. Muy probablemente a otros sí. Muy probablemente si lo hiciéramos en presencial a muchos se sentirían incómodos. Seguro. Bueno, ya para eso hice un ejercicio particular, entonces lo logré acomodar más o menos cuando está el público ahí presente. Pero necesito grupos pequeños porque no se puede hacer con grupos muy grandes. Aunque ya vi una con grupos extremadamente grandes, digo, bueno. eh, ¿Sí? Se requiere cierta destreza ahí. Pero es importante entender que esto está ahí, ¿sí? Que este es un problema y ya para ir cerrando y terminando. Primero, reconocer que la salud mental está en juego. Tener mucho trabajo no es bueno para la salud mental, no. Investigar sobre el tema, recomendación. Entender la dinámica sistémica de la salud mental en todas las generaciones. ¿Qué les recomiendo hacer a todos para irnos? Continuar con el diálogo sobre el tema y hoy reflexione como tarea, reflexione sobre la salud mental. Haga un inventario de cómo están. Hable con 3 personas del tema. En 3 meses vuelve y conéctese con un mentor que le pueda ayudar en estos temas y que tenga afinidad. Organice grupos de interés que lo puedan ayudar. ¿Sí? Y con esto termino. Curioso, queremos hackear a todo el mundo, no queremos ser hackeados nosotros y nos cuesta a nosotros hackearnos a nosotros mismos. ¿Eh? Como, como, como parte del mensaje final y la reflexión final. ¿Sí? Si quieren contestar, para que aquí pongan sus reflexiones finales, aquí también hay un cuadro para sus reflexiones finales. Entonces, ¿qué le deja a usted esta sesión? Y con eso le doy ayuda a mi amigo para cerrar esta sesión y darle las gracias a Pablo y a Isaca pues, por el favor de considerar esta esotérica charla, sí, como siempre digo yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué les deja a ustedes esta charla? Pues para sus reflexiones finales. No sé, Pablo, tú si tengas algo adicional, bueno, Sí, bueno, estás lo primero de todo, vamos a ver respirar. si alguien, sí, ¿no? Que respiren. Ha habido muchas cosas que han salido aquí y entiendo que además eso, ese tipo de charlas que te deja ahí algo, ¿sabes? O sea, y que tienes que madurarlo un poco. Claro, Porque es que bueno, esa es la idea, que te vas a quedar con cosas que tú tienes que, sí. miércoles, a mí me toca, yo voy a pensar en esto. Sí, 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 sí. sí. Y luego hay, no sé, es que hay un punto que estabas, antes de empezar estábamos hablando, eh, me decías que la charla que diste en Panamá, por ejemplo, bien, que no tenía nada que ver, pero a ver, yo insisto, sí, sí que hay cosas que tienen que ver, ¿vale? Sí, y ahí, por ejemplo, hay una cosa importante que me dijiste que fue que una de las personas que estuvo en esa ponencia, que además pertenece a la comunidad Isaka, es una persona muy, muy potente, pues que a raíz de la charla que diste dejó de fumar. Ah, Porque sí, entendí lo que decías, entendió bueno, es que era algo que bien, que pensaba que le sentaba bien, pero bueno, que ella ya sabía que no era bueno, pero aún así bueno, decidió, a raíz de eso hubo algo que le tocó la fibra y decidió dejarlo. sí, 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 es cierto.
Es que Pablo me escuchó en Panamá, y pues digamos que el enfoque era un poco como hablar de los ciberataques y cómo, sin embargo, yo siempre, casi que en todas mis charlas, busco también ponerle un poco de fondo a esto, al tema de las personas y que tenemos que de verdad prestarle mucha atención porque digamos que ahí hay cosas que no le hemos prestado mucha atención y yo estoy de acuerdo con Vicente, que dice, hay que darle una vuelta al tema, o sea, esto es para que nosotros, ¿sí? Y como dice Ana, parar y pensar en estas cosas. Es cierto, o sea, la invitación es a eso. Piense en esto, porque estos males son silenciosos. O sea, inclusive mucha gente ni siquiera sabe que está en burnout, sino que considera como, ay, bueno, estoy cansado, sí. Y entra en ese estado repetitivo y repetitivo de, ay, sí, estoy cansado, estoy fatigado. No, falsas sensaciones. Unas vacaciones me ayudan. No. Una mejoría en el salario. No. Esas cosas no te van a ayudar, ¿sí? Esos factores externos no te van a ayudar. Entonces ahí hay que pararle y prestarle mucha atención. Aquí también hay agradecimiento, descubrir práctica, comprometo, ponerlo en práctica útil, bajar las revoluciones, respirar, muy nuevos, que como escribió separado, entonces no sé si es muy nuevo o, bueno, ¿qué? Conocimientos, nuevos Sí. conocimientos, yo creo. Nuevos Sí. conocimientos y es muy útil. Ok, ya, Ah, ya, vale, vale. listo. Sí. Ok, listo. Entonces, bueno, me alegra que se lo hayas disfrutado. Nuevamente, sí, que lo pongan en el, en el procesador lento, Sí, no en el rápido, como sí, el sí, libro del difunto Daniel Kahneman, piensa rápido y piensa despacio. Bueno, póngalo en el piensa despacio, por allá atrás sí, sí, y dele sí. vueltas y dele vueltas y dele vueltas. Sí, y luego también tenía a la medida que ibas hablando, me, mm, yo he tenido la desgracia de vivir momentos así mucho de estrés pues, tanto en ciberataques o cuando trabajaba en TI puro y duro, bueno, de disrupciones, de puestas en producción uy. No, no, yo dejé de Ah, vale, escucharte. vale, vale, que no sabes, me he quedado así, sí, de puestas en producción que no han salido y dejar literalmente indisponibles servicios muy, muy críticos. Y eso son situaciones de estrés muy, muy grandes. La cosa es que, claro, que en ese momento, pues te hablo de hace 15 años, pues no se hablaba para nada de esto. Y aquí como no, tomar un respiro, ver la situación desde fuera, era impensable. O sea, había que actuar, aquí se reaccionaba. No había tiempo para esto. Entonces, ¿cómo se enfrenta a una cosa así? Reaccionando. Y es lo más a lo loco. O sea, yendo. Buen punto, Sí, reaccionando. Y sí, sí. nosotros no hemos aprendido a responder y a entender la Claro. diferencia entre una reacción y una respuesta. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, cuando yo aprendo a gestionar emociones, comportamientos, empiezo a dar respuestas y le bajo la carga al cortisol porque el cortisol es el dueño de las reacciones. Totalmente, sí. Eso es así en neurociencia. El cortisol es el dueño de las reacciones. ¿Sí? Pero No, sí, tú tienes razón, hace 15 años no hablábamos de esto, hoy hay sí. que hablarlo y yo creo que hay que entrenarse en esas cosas, saber un poco cómo gestionar esos momentos difíciles, porque eso Y no es de, solo de las empresas, sí, eso es Sí, de uno. y de una cierta manera yo creo que las empresas grandes ya lo tienen claro y tienen cada vez más en su saber. Realmente hay muchos másters que ofrecen a directivos que tienen que ver, que son de liderazgo, es que tocan de pleno, muchas asignaturas se tocan de pleno estos temas. O sea Así que es, en el fondo ya lo tienen claro, por lo menos los que se así lo es, pueden permitir, que exactamente. lo tienen claro y cada vez más intentan bajarlo un poco al A resto todos los de... demás Sí, niveles, sí, exactamente, porque al final, pues sí, un tomador de decisiones necesita tener la claridad, pero el hands-on, el que está allá, también ujú, necesita tener eso en la cabeza, porque sí, pues también necesita bajarle para poder andar y hacer que sí, las cosas funcionen. Así es. totalmente. Sí, sí. Pues no sé, si nadie tiene más que preguntar, yo creo que eso, una vez más, Andrés. Mira, espera, José Miguel nos hace una pregunta. ¿Qué Sí. responsabilidad debería asumir una gran organización para sus trabajadores? Entonces, aquí hay varias cosas, como lo decía en la atención grupal. O sea, si bien es cierto que en ambientes organizacionales, y voy a tomarlo de Pablo, las organizaciones la responsabilidad que tienen es apoyar esto y lo vienen haciendo. Se demoran algunas, pero ya lo vienen haciendo y le vienen prestando atención a estos problemas.
pero hay una responsabilidad mayor y es nosotros tenemos que abrir la boca y decir, a mí me está pasando, sin importar si me, o sea, buscar, obviamente, nuestros líderes tienen que ser capaces de crear espacios psicológicamente seguros para que la persona pueda levantar la mano y decir, oye, yo siento que estoy en burnout, ¿sí? Porque muy probablemente la reacción más normal de una persona que está en burnout es o se retira, se renuncia y eso es lo que a veces muchos líderes no logran comprender. Entonces, la responsabilidad de las empresas es apoyar el tema y fomentar la educación sobre estos temas. Eso le compete, por ejemplo, a las áreas de talento humano. Y lo están Sí, haciendo. Hay algunas que lo están haciendo como con mucha disposición. Otras necesitan aprender más. sí. Y aquí dice Axel Abad que nos anima a practicar buceo porque aprendes a respirar y controlar las emociones, la presión, el pánico, y si no, te ahogas. Así Dices. de simple. Y más si haces inmersión. Sí, Inmersión profunda sin asistencia, sí, claramente, ¿sí? sí, sí, Vi que aquí hay otra de Julián Fajardo. Ah, muchas gracias. Excelente y buenas recomendaciones. sí, sí, sí. Perfecto. ¿Listo? Muy bien, pues lo dicho, Andrés, mil gracias. Yo creo que ha sido una charla muy, muy buena. Nos ha Gracias. aportado muchísimo. Yo creo que aquí por los comentarios, creo que el resto de la gente comparte conmigo pues todo esta impresión. Y, oye, te deseamos todo lo mejor y pronto esperamos tenerte pronto de una manera u otra por aquí. Ok, claro que sí. Bienvenida a esa invitación y bueno, si se da, privilegiado yo. Sí, Sí, privilegiado. Y nuevamente, muchas gracias. De verdad que muchas gracias a todos y espero poder seguir aportando. Vamos a ver cómo nos va. perfecto. Muy ¿Sí? bien. Cuídense Buenas mucho. tardes. Buenas tardes a Que esté todo todos. bien. Adiós. Sí. Bueno.